Muy buenas tardes, amigos de Radio María, con ustedes el diácono Luis Roberto Polanco, presentando su programa Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. Es un programa que presentamos cada jueves a las 4:20 hora del este, 3:20 hora del centro, por esta su estación, Radio María USA. Y que usted puede sintonizar, no solo a través de la subcarrier, sino también ahora a través de la aplicación Radio María Spanish, que puede bajar a sus tabletas, celulares y recomendar a muchas personas para que sean parte de esta familia espiritual, la familia de Radio María. Bien, vamos en este momento a pedir al Espíritu Santo que sea Él nuestro guía, nuestro maestro, nuestro consolador. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Gracias, Espíritu Santo, por tu asistencia, por tu sabiduría de lo alto. Y ya así nos vamos a poner a compartir los escritos espirituales de nuestra Iglesia Católica, que es lo que hacemos en este programa, Escrito de los Santos. Y estamos en San Juan de la Cruz con Subida al Monte Carmelo, el libro 3. Y vamos ahora al capítulo 42, que nos habla de las 3 diferencias de lugares devotos y cómo se ha de haber acerca de ellos la voluntad. Y en el capítulo 1 nos dice: 3 maneras de lugares hallo por medio de los cuales suele Dios mover la voluntad a devoción. La primera es algunas disposiciones de tierras y sitios que con la agradable apariencia de sus diferencias, ahora en disposición de tierra, ahora de árboles, ahora de solitaria quietud, naturalmente despiertan la devoción. Y de esto es cosa provechosa usar cuando luego enderezan a Dios la voluntad en olvido de los dichos lugares, así como para ir al fin conviene no detenerse en el medio y motivo más de lo que basta. Porque si procuran recrear el apetito y sacar jugo sensitivo, antes hallarán sequedad de espíritu y distracción espiritual, porque la satisfacción y jugo espiritual no se halla sino en el recogimiento interior. Esto es lo que nos dice San Juan de la Cruz. Es bueno ir a esos lugares en los cuales hay una disposición para que conectemos con Dios, ¿verdad? Que despiertan la devoción, dice aquí, de una manera natural, que son lugares solitarios, son lugares que se han dispuesto para que allí la gente vaya de retiro. Y qué bueno que esos lugares nos lleven a esa conexión con Dios. Pero él dice, cuidado de que no nos detengamos demasiado en el lugar, es decir, que pongamos tanto énfasis en lo que el lugar nos está dando, porque lo importante no es que nos distraiga, sino es que nos conecte, que haya un recogimiento interior y que podamos nosotros después prescindir de las cosas que nos rodean, de los elementos que allí están en ese lugar. Bien, en el capítulo 2 dice: por tanto, estando en tal lugar, olvidados del lugar, han de procurar estar en su interior con Dios, como si no estuviesen en el tal lugar, porque si se andan al sabor y gusto del lugar, de aquí para allí, más se busca recreación sensitiva e inestabilidad de ánimo que sosiego espiritual. Así lo hacían los anacoretas y otros santos ermitaños, que en los anchísimos y graciosísimos desiertos escogían el menos lugar que les podía bastar, edificando estrechísimas celdas y cuevas, y encerrándose allí, donde San Benito estuvo 3 años, y otro que fue San Simón se ató con una cuerda para no tomar más ni andar más que lo que alcanzase,
y de esta manera muchos que nunca acabaríamos de contar, porque entendía muy bien aquellos santos que si no apagaban el apetito y codicia de hallar gusto y sabor espiritual, no podían venir a ser espirituales. Así es. El lugar es tanto cuanto, hemos hablado de esto, tanto cuanto nos lleve a esa conexión, pero después tenemos que prescindir de las cosas graciosas que hayan allí, ¿verdad? Las cosas que hayan hermosas y que nos conectan con Dios, pero ellas no son Dios para detenernos en ellas. Es importante llegar hasta donde está Dios, que podamos conectar con el Altísimo. Y esta conexión entonces sí es contemplación. Vamos a la capítulo 3. La segunda manera es más particular, porque es de algunos lugares. No me da más esos desiertos que otros cualesquieras, donde Dios suele hacer algunas mercedes espirituales muy sabrosas, algunas particulares personas, de manera que ordinariamente queda inclinado el corazón de aquella persona que recibió allí aquella merced, a aquel lugar donde la recibió, y le dan algunas veces algunos grandes deseos y ansias de ir a aquel lugar, aunque cuando van no hayan como antes, porque no está en su mano, porque estas mercedes las hace Dios cuando y cómo y donde quiere, sin estar asido al lugar ni a tiempo, ni al albedrío de a quien las hace. Pero todavía es bueno ir, como vaya desnudo del apetito de propiedad, a orar allí algunas veces, por tres cosas. La primera, porque aunque, como decimos, Dios no está atenido al lugar, parece que hizo allí Dios ser alabado de aquella alma, haciéndola allí aquella merced. La segunda, porque más se acuerda el alma de agradecer a Dios lo que allí recibió. La tercera, porque todavía se despierta mucho más la devoción allí con aquella memoria. Es muy interesante esto, porque podemos ir a hacer un retiro o alguna casa, ¿verdad? Y entonces la tenemos como muy especial porque allí tuvimos un encuentro con Dios. Pero el lugar no es el lugar donde Dios se va a manifestar todo el tiempo, ni es el lugar donde Él nos va a dar las gracias que necesitamos. Sí, como dice San Juan de la Cruz aquí, es bueno ir para recordarnos lo que Dios hizo por nosotros, pero no pretendiendo de que vamos a encontrar al Señor otra vez allí. Porque Él, como está puesto aquí, Dios se va a manifestar donde quiera, cuando quiera y a quien Él quiera. Esto, Dios no está sujeto a nada, a lugar alguno, pero hay lugares muy especiales en que Dios se ha manifestado, en que se convierten en lugares santos, apreciados, lugares en los cuales podemos ir de peregrinación, contando con que hay una presencia mayor allí, como cuando Moisés se acercó allí a aquel monte, que Dios le dijo, el lugar que pisa santo es. O sea que los lugares donde Dios decide manifestarse se convierten en lugares santos. Y por eso a veces nosotros desarrollamos un apego a esos lugares, pero ese apego no es lo más importante. Lo importante es el apego a Dios. A capítulo 4. Por estas cosas debe ir y no por pensar que está Dios atado a hacerle allí mercedes, de manera que no pueda donde quiera, porque más decente lugar es el alma y más propio para Dios que ningún lugar corporal. De esta manera leemos en la Sagrada Escritura que hizo Abraham un altar en el mismo lugar donde le apareció Dios e invocó allí su santo nombre, y que después, viniendo
de Egipto, volvió por el mismo camino donde se le había aparecido Dios y volvió a invocar a Dios allí en el mismo altar que había edificado. Esto está en Génesis 12:8 y en 13:4. También Jacob señaló el lugar donde le apareció Dios estribando en aquella escala, levantando allí una piedra ungida con óleo. Génesis 28:13. Y Agar puso nombre al lugar donde se le apareció el ángel, estimando mucho aquel lugar, diciendo: por cierto que aquí he visto las espaldas del que me ve. Génesis 16:3. Es cierto, entonces, lo que acabamos de decir, que los lugares en los cuales Dios se ha manifestado se convierten en lugares santos, porque allí la mano de Dios ha estado, y es como si Dios rescatara esos lugares del dominio del enemigo, y se convierten en lugares donde Dios puso su pie, son estrados de sus pies. Entonces, por eso es importante nosotros señalar los lugares, ¿verdad? Y recordarlos y llegar allí siempre a venerar a Dios, no a venerar el lugar, porque el lugar es simplemente un instrumento. Acápite 5. La tercera manera es algunos lugares particulares que elige Dios para ser allí invocado, así como el monte Sinaí, donde dio Dios la ley a Moisés, Éxodo 24:12, y el lugar que señaló a Abraham para que sacrificase a su hijo, Génesis 22:2, y también el monte Horeb, donde apareció a nuestro padre Elías, Primera de Reyes 19:8, y el lugar que dedicó San Miguel para su servicio, que es el monte Gargano, apareciendo al obispo Cipontino y diciendo que él era guarda de aquel lugar para que allí se dedicase a Dios un oratorio en memoria de los ángeles. Y la gloriosa Virgen escogió en Roma, con singular señal de nieve, lugar para el templo que quiso edificase Patricio de su nombre. Así es decir que los ángeles, nuestra Madre María y el mismo Dios Todopoderoso, el Jesús, nuestro Maestro también, cuando pisó lugares específicos de Israel, donde murió, donde fue enterrado, donde nació, se convirtieron en lugares santos, porque son lugares donde marcan parte de la historia de salvación. Vamos a la capítulo 6, dice: la causa por que Dios escoja estos lugares más que otros para ser alabado, Él solo lo sabe. Lo que a nosotros conviene saber es que todo es para nuestro provecho y para oír nuestras oraciones en ellos, y doquiera que con entera fe le rogáramos, aunque en los que están dedicados a su servicio hay mucha más ocasión de ser oídos en ellos, por tenerlos la iglesia señalados y dedicados para esto. Por eso la iglesia concede indulgencia a las personas que van a estos lugares, porque los lugares en sí se han decretado como lugares especiales en los cuales Dios ha manifestado su presencia. Bien, vamos ahora al capítulo 43, que trata de los motivos para orar que usan muchas personas, que son mucha variedad de ceremonias. Y en el capítulo 1 dice así: los gozos inútiles y la propiedad imperfecta que acerca de las cosas que hemos dicho muchas personas tienen, por ventura son algo tolerables, por ir ellas en ello algo inocentemente, del grande arrimo que algunos tienen a muchas maneras de ceremonias, introducidas por gente poco ilustrada, y falta en la sencillez de la fe, es insufrible. Dejemos ahora que en sí llevan envueltos algunos nombres extraordinarios o términos que no significan nada, y otras cosas no sacras que gente necia y de alma ruda y sospechosa suele interponer en sus oraciones, que por ser claramente malas, en que hay pecado, y en muchas de ellas pacto oculto con el demonio, con las cuales provocan a Dios a ira y no a misericordia, las dejo aquí de tratar. Es increíble, ¿verdad?, que hay gente que mezclan lo
que tiene que ver con la espiritualidad sana, con cosas del mundo oscuro. Y así hay gente que hacen oraciones que ellos dicen tienen cierto poder, pero en realidad son oraciones que están mezcladas con lo oculto. Y por eso es que la iglesia autoriza ciertas oraciones para que no nos metamos en lo oculto, ¿verdad? Haciendo oraciones inventadas por ciertas personas que no sabemos qué conexión tienen con el mal. Por eso no debemos repetir esas oraciones, a menos que usted vea una oración que está escrita en un manual de oraciones que ha autorizado la iglesia. No ponerse uno a aprender a hacer esas oraciones, porque pueden venir con cierta contaminación. En el acápite 2 dice, pero de aquellas solo quiero decir de que, por no tener en sí esas maneras sospechosas entrepuestas, muchas personas el día de hoy con devoción indiscreta usan poniendo tanta eficacia y fe que en aquellos modos y maneras con que quieren cumplir sus devociones y oraciones, que entienden que si un punto faltan y salen de aquellos límites, no aprovechan ni la oirá Dios, poniendo más fiducia en aquellos modos y maneras que en lo vivo de la oración, no sin gran desacato y agravio de Dios, así como que sea la misa con tantas candelas, y no más ni menos, y que las diga sacerdote de tal o tal suerte, y que sea tal hora y no antes, ni después, y que sea después de tal día, no antes ni después, y que las oraciones y estaciones sean tantas y tales, y a tales tiempos, y con tales y tales ceremonias, y no antes ni después, ni de otra manera, y que la persona que las hiciere tenga tales partes y tales propiedades, y piensan que si falta algo de lo que ellos llevan propuesto, no se hace nada, y otras 1000 cosas que se ofrecen y usan. Yo personalmente he tenido a veces este encuentro con las personas que vienen a poner reglas sobre cómo deben hacer una oración, que si faltó esto, que si faltó aquello, que si no hicieron tal gesto, que si este otro, y piensan que esas oraciones Dios no las va a escuchar porque faltaron esas cosas que ellos dicen. Y qué pena, ¿verdad?, que la gente se agarre de cositas así como estas. Bien, vamos a la capítulo 3 y con esto terminamos el capítulo 43. Y lo que es peor e intolerable es que algunos quieren sentir algún efecto en sí, o cumplirse lo que piden, o saber que se cumple, al fin de aquellas sus oraciones ceremoniales, que no es menos que tentar a Dios y enojarle gravemente, tanto que algunas veces da licencia al demonio para que los engañe, haciéndolos sentir y entender cosas muy ajenas del provecho de su alma, mereciéndolo ellos por la propiedad que llevan en sus oraciones, no deseando más que se haga lo que Dios quiere que lo que ellos pretenden. Así, porque no ponen toda su confianza en Dios, nada les sucede bien. Es cierto, es decir, que estas personas piensan que por hacer la oración de esta forma, poner esto o aquello, ya van a ser escuchados por Dios. Pues Dios es libre. Él escucha cuando hacemos oración desde el fondo del corazón. Cuando nosotros hacemos una oración que es puesta en la confianza en Dios más que nada, no la confianza en la manera que como hacemos la oración, ni el lugar en que la hacemos, ni las cosas que ponemos para hacer estas oraciones. Pues lo importante es el corazón nuestro, que se dirige al corazón de Dios, que está abierto y dispuesto a escucharnos. Bien, con esto terminamos la primera parte de este programa. Continuamos después. ¿Sabías que puedes llevar a Radio María a todas partes? Accediendo a nuestras redes sociales, puedes encontrar contenido, información sobre nuestros eventos, misas, desayunos marianos, retiros, peregrinaciones y seguir día a día nuestra programación. Síguenos en YouTube, Instagram y Facebook, Radio María Spanish, y sé parte de esta gran familia, difundiendo el mensaje de amor y esperanza a todas partes. Radio María, una voz católica siempre a tu lado.
Continuamos con la segunda parte del programa de hoy. Estamos en su estación Radio María USA y en el programa Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. Pues bien, vamos al capítulo 44 de la subida al Monte Carmelo. Y nos habla de cómo se ha de enderezar a Dios el gozo y fuerza de la voluntad por estas devociones. En el capítulo 1 nos dice: sepan pues estos que cuanta más fiducia hacen de estas cosas y ceremonias, tanto menor confianza tienen en Dios, y no alcanzarán de Dios lo que desean. Hay algunos que más oran por su pretensión que por la honra de Dios, que aunque ellos suponen que si Dios se ha de servir, se haga, y si no, no todavía por la propiedad y vano gozo que ellos llevan, multiplican demasiados ruegos por aquello que sería mejor mudarlos en cosas de más importancia para ellos, como es el limpiar de veras sus conciencias y entender de hecho en cosa de su salvación, posponiendo muy atrás todas estas otras peticiones suyas que no son esto, y de esta manera, alcanzando esto que más les importa, alcanzarían también todo lo que de esto otro les estuviere bien, aunque no se lo pidiesen, mucho mejor y antes que si toda la fuerza pusiesen en aquello. Aquí está lo que comentábamos anteriormente en el capítulo 43, de que las personas piensan al orar que al poner estas o aquellas palabras, que al hacer este o aquel otro énfasis, ya Dios va a atenderlos. O que están como dice Jesús. Jesús, nuestro maestro, dijo: no multipliquen las palabras, pero él se refería no es a la repetición de las palabras, sino más bien al creer nosotros que al decir esto o aquello estamos usando fórmulas mágicas en las cuales Dios va a atendernos de inmediato. Aquí lo importante es la confianza que tenemos en Dios, la fe que ponemos nosotros en Dios, no en la oración en sí, sino en Dios. Por eso, cuando veo esos libros que dice oraciones de poder, he visto varios libros así, y yo digo, ¿cómo va a ser? El poderoso es Dios, y la oración va a ser escuchada si tenemos confianza en Dios, si el Señor nos da los carismas necesarios para que nuestra oración esté llena de esa fuerza del Espíritu Santo. Eso es lo que hace falta. Entonces, hay que limpiar, dice aquí, las conciencias y entender de hecho en cosas de salvación. Cuando oremos, debemos estar con la conciencia limpia, como dice San Pablo. Levantemos al cielo manos limpias, porque por más oraciones que hagamos y aunque parezcan fórmulas muy efectivas y muy bien hechas, si no tenemos la conciencia limpia, no vamos a ser escuchados. Porque lo dice la palabra de Dios, Dios escucha al hombre justo. Y justo significa que esté siguiendo la voluntad de Dios y que esté en paz con Dios. Vamos a capítulo 2. Porque así lo tiene prometido el Señor por el evangelista en Mateo 6:33, diciendo: pretended primero y principalmente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les vendrán por añadidura. Porque esta es la pretensión y petición que es más a su gusto, o sea, estar en la justicia de Dios. Y para alcanzar las peticiones que tenemos en nuestro corazón, no hay mejor medio que poner la fuerza de nuestra oración en aquella cosa que es más gusto de Dios. Porque entonces no solo dará lo que le pedimos, que es la salvación, sino aún lo que Él ve que nos conviene y nos es bueno, aunque no se lo pidamos, según lo da bien a entender David en un salmo.
en el 144, versículo 18, cuando dice: cerca está el Señor de los que le llaman en la verdad, que le piden las cosas que son de más altas veras, como son las de la salvación. Porque de esto dice luego este salmo en el versículo 19: la voluntad de los que le temen cumplirá, y sus ruegos oirá, y salvarlos ha, porque es Dios guarda de los que bien le quieren. Y así, este estar tan cerca que aquí dice David, no es otra cosa que estar a satisfacerlos y concederlos, aun lo que no les pasa por pensamiento pedir. Porque así leemos que Salomón acertó a pedir a Dios una cosa que le dio gusto, que era sabiduría, para acertar y regir justamente a su pueblo. Le respondió Dios diciendo: porque te agradó más que otra cosa alguna la sabiduría, y ni pediste la victoria con muerte de tus enemigos, ni riqueza ni larga vida, yo te doy no solo la sabiduría que pides para regir justamente mi pueblo, mas aún lo que no me has pedido te daré, que es riquezas y sustancia y gloria, de manera que antes ni después de ti haya rey a ti semejante. Y así lo hizo, pacificándole también sus enemigos, de manera que pagándole tributo todos en derredor, no le perturbasen. Lo mismo leemos en el Génesis 21:13, donde prometiendo Dios a Abraham de multiplicar la generación del hijo legítimo como las estrellas del cielo, según él se lo había pedido, le dijo: también multiplicaré al hijo de la esclava, porque es tu hijo. Perfecto está esto, ¿verdad que sí? O sea, nos está explicando aquí San Juan de la Cruz. Vamos a pedir lo que corresponde al reino de Dios y su justicia, y después las cosas vendrán por añadidura. Y nos pone varios ejemplos de la Biblia, en los cuales David, Salomón, Abraham pidieron una cosa específica que a Dios le agradó, y Dios le concedió algo más que ellos ni siquiera pidieron. Así que si hacemos las cosas que Dios quiere, hacemos su voluntad, vendrán por añadidura las cosas que no son tan importantes porque son de orden material, ¿verdad? Nosotros nos pasamos pidiendo las añadiduras, ¿verdad? Las cosas de orden material. Nos olvidamos de la espiritual, y por eso no recibimos nada, como dice San Santiago. No pedimos como conviene, y entonces por eso no vemos la respuesta de Dios. Vamos a la capítulo 3. De esta manera pues se han de enderezar a Dios las fuerzas de la voluntad y el gozo de ella en las peticiones, no curando de estribar en las invenciones de ceremonias que no usa ni tiene aprobadas la Iglesia Católica, dejando el modo y manera de decir la misa al sacerdote, que allí la Iglesia tiene en su lugar, que él tiene orden de ella, como lo ha de hacer. Y no quieran ellos usar nuevos modos, como si supiesen más que el Espíritu Santo y su Iglesia, que si por esa sencillez no los oyere Dios, crean que no lo oirá, aunque más invenciones hagan. Porque Dios es de manera que si le llevan por bien y a su condición, harán de él cuanto quisieren, mas si va sobre interés, no hay hablarle. O sea, si le hablamos a Dios de cualquier manera, pero no hacemos lo que Él nos está pidiendo, entonces las palabras no tendrán sentido, multiplicaremos y no encontraremos respuesta de Dios. Y aquí hay algo interesante que dice que cuando el sacerdote está diciendo la misa, está haciendo la consagración, la Iglesia ha puesto un orden. Y ese orden es que sea el sacerdote y solo él el que haga o el que diga las oraciones que allí están puestas. Y asimismo dice que el sacerdote no puede inventar oraciones para la consagración, porque ese inventar puede llevar como consecuencia que Dios no escuche,
porque Él ha querido que sea así. Su iglesia determine qué es lo que debe decirse en esta fórmula de consagración. Y nosotros no tenemos que repetir esas palabras. A veces aparece gente en la misa que comienza a repetir las palabras que le tocan al sacerdote. Eso no es debido. No podemos hacer eso. Bien, vamos a la capítulo 4. Y dice, en las demás ceremonias acerca del rosario y otras devociones, no quieran arrimar la voluntad a otras ceremonias y modos de oraciones de las que nos enseñó Cristo. Que claro está que cuando sus discípulos les rogaron que los enseñase a orar, les diría todo lo que hace al caso para que nos oyese el Padre Eterno, como el que también conocía su condición. Y solo les enseñó aquellas 7 peticiones del Padre Nuestro, en que se incluyen todas nuestras necesidades espirituales y temporales, y no les dijo otras muchas maneras de palabras y ceremonias. Antes, en otra parte, les dijo que cuando oraban no quisieran hablar mucho, porque bien sabía nuestro Padre Celestial lo que nos convenía. Solo encargó con muchos encarecimientos que perseverásemos en oración. Es a saber, en el Padre Nuestro, diciendo en otra parte que conviene siempre orar y nunca faltar. Más nos enseñó, no enseñó variedades de peticiones, sino que éstas se repitiesen muchas veces y con fervor y con cuidado, porque como digo, en estas se encierra todo lo que es voluntad de Dios y todo lo que nos conviene. Que por eso cuando su majestad acudió 3 veces al Padre Eterno, otras 3 veces oró con las mismas palabras del Padre Nuestro, como dicen los evangelistas, diciendo, Padre, si no puede ser, sino que tengo de beber este cáliz, hágase tu voluntad. Y las ceremonias con que Él nos enseñó a orar solo es una de 2, o que sea en el escondrijo de nuestro retrete, donde sin bullicio y sin dar cuenta a nadie, lo podemos hacer con más entero y puro corazón, según Él dijo, diciendo, cuando tú orares, entra en tu retrete y cerrada la puerta ora, o si no, a los desiertos solitarios, como Él lo hacía, y con el mejor y más quieto tiempo de la noche. Y así no hay para qué señalar limitado tiempo, ni días limitados, ni señalar estos más que aquellos para nuestras devociones, ni hay para qué otros modos, ni retruécanos de palabras ni oraciones, sino solo las que usa la iglesia y cómo las usa, porque todas se reducen a las que hemos de decir en el Padre Nuestro. Es importante esto, ¿verdad? Aunque usa un lenguaje antiguo, ¿verdad? Palabras que ya no usamos de esa manera. Nos está diciendo San Juan de la Cruz que cuando oremos, sigamos las oraciones como la iglesia nos los ha propuesto. Lo que hace falta es poner el corazón, no decirlas de los labios para afuera, sin sentir lo que estamos diciendo. Porque ahí entraría la frase de la palabra de Dios que dice, este pueblo me ora o me llama, ¿verdad? Con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Es que tenemos que poner el corazón en lo que hagamos, a un Padre Nuestro, un Ave María. Lo importante aquí no es como alguna gente ha interpretado erróneamente, que para qué repetir otra vez esa misma oración. Lo importante aquí es poner el corazón en Dios cuando la estamos haciendo, porque esa oración, si fue la que nos enseñó Jesucristo o la que nos enseñó la iglesia, tiene una validez, pero tengamos la parte nuestra, ¿verdad? Nosotros tenemos que poner el corazón en lo que estamos diciendo, o sea, tengamos mucha mayor atención a lo que estamos haciendo. Y en el capítulo 5 nos dice, y no condeno por eso, sino antes apruebo algunos días que algunas personas a veces proponen de hacer devociones, como en ayunar y otras semejantes, sino el estribo que llevan en sus limitados modos y ceremonias con que las hacen. Como dijo Judith,
8:11, a los de Betulia, que los reprendió porque habían limitado a Dios el tiempo que esperaban de Dios misericordia, diciendo: ¿vosotros ponéis a Dios tiempo de sus misericordias? No es, dice, esto para mover a Dios a clemencia, sino para despertar su ira. Esto es muy importante, nosotros no podemos ponerle tiempo a Dios. Dios sabe el momento en que nos va a dar ciertas mercedes, ciertos favores, ¿verdad? Porque Él sabe el corazón de cada uno, sabe el momento específico de la historia en que mejor vamos a aprovechar lo que Él nos da para nuestra salvación, no para nuestro capricho, ¿verdad? Dios no es un Dios alcahueta que nos va a dar todos los caprichos que se nos antojen, sino es un Dios que es Padre y es educador y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así que en nuestras oraciones tengamos en cuenta esto. Primero, confianza. Segundo, esperar el tiempo de Dios. Y tercero, que en la oración haya obediencia y sumisión a Dios, entendiendo que Él es el Supremo y que todo será para mayor honra y gloria de Él. Bien, con esto concluimos el programa de hoy y deseando que ustedes estén llenos de la paz de Cristo y que en cada acción se manifieste la obra de Dios. Hasta la próxima, en que estaremos de nuevo en su programa Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. Recuerden siempre seguir en sintonía con su estación Radio María USA y colaborar en todas las campañas para que toda esta programación siga llegando a cada rincón. Dios les bendiga.